Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Seguimos con más Arriba Gente y recibimos al intendente de Montevideo, Cristian Di Candia. Bueno, yo antes de ir a la pausa decía, temas sobran, ¿no? Uno de ellos, para empezar, podríamos hablar de, bueno, obligadamente se extendió el mandato, ahora estaríamos hablando de otros temas si no estuviera la crisis por el COVID-19, y esto ha hecho que... estaríamos a días de la elección. Estaríamos a días de la elección, tal cual. Y esto también ha obligado que la Intendencia tenga que coordinar con el nuevo gobierno nacional las diferentes acciones en la misma dirección de combate del COVID. Bueno, ¿cómo se ha coordinado esto? ¿Cómo se viene trabajando? Bueno, en general el diálogo viene siendo muy bueno, de forma permanente. Obviamente que la autoridad sanitaria es el Ministerio de Salud Pública, lo que le corresponde a la Intendencia es intentar administrar de forma razonable, digamos, las definiciones del Ministerio de Salud Pública, de la autoridad sanitaria, para que la ciudad y el funcionamiento de la ciudad se adapte a esas definiciones. Con estas características especiales que ha tenido el proceso uruguayo, que no ha sido ni de una cuarentena obligatoria, ni de una apertura total, sino que, bueno, intentar que la mayoría de la gente quede en casa, pero también sosteniendo algo de la actividad económica. Obviamente que eso trae también complejidades, por ejemplo, la que hemos visto en la situación del transporte, que no lo podíamos cerrar, había que mantenerlo abierto, pero también a la vez intentando que la mayoría de las personas no se agolpen, lo que ha pasado en la situación de las ferias, o sea, este camino del medio ha tenido complejidades, pero bueno, en realidad el diálogo siempre ha sido muy bueno en el acuerdo o en el disenso, ¿no? Que también lo ha habido. La Intendencia se ha sumado con canastas para personas que se beneficiaron, que ya estaban en listas de la Intendencia, cuidacoches registrados. ¿Quiénes recibieron esas canastas? Porque ha habido, por ejemplo, denuncias de ADEOM de que había como una duplicación de beneficios, gente que se quedaba sin canasta y que realmente las necesitaba, y otros que recibían dos veces, por el MIDES y por la Intendencia, cuando se había intentado que eso no ocurriera. Sí, a ver, en realidad la Intendencia primero se sumó de muchas maneras, primero con un alivio financiero que fueron más de 1.500 millones de pesos que prorrogamos para adelante a una incertidumbre financiera que esperamos que no sea tal y que esos ingresos lleguen, con un programa de 10 millones de pesos para la cultura, con estas 10.000 canastas que bien decís tú, que van a ser 10.000 más a partir de los próximos días y que seguramente haya una tercera compra también para dentro de un mes y poco, de acuerdo a cómo se maneje esta situación, y medidas que fuimos tomando en las diferentes áreas. De hecho, hoy tenemos un recorrido departamento por departamento para ver qué otras medidas podemos ir tomando en cuanto a la emergencia sanitaria, pero sobre todo a la emergencia social y laboral, que es la que más nos preocupa en este momento. Y específicamente en cuanto a estas denuncias, en el día de ayer le pedimos específicamente a la secretaria general de ADEOM que nos las haga llegar de forma administrativa, porque los hechos, la denuncia la conocimos por la prensa, es algo que sucede muchas veces y que a veces queda ahí, a veces sí llegan las denuncias realmente de forma concreta. Si llegasen y si fueran ciertas, obviamente que esto tendría alguna consecuencia desde el punto de vista administrativo y se verían responsabilidades. La verdad y lo cierto es que nosotros cruzamos los datos de a quién le entregamos las canastas junto con el BPS, junto con el MIDES, y en principio, obviamente que en 10.000 puede haber algún error concreto, eso está dentro del margen, sobre todo por los tiempos que se hizo esto, pero en general deberían estar bien, ¿no? ¿La canasta se vuelve a repetir? Se vuelve a repetir, sí. Sí es verdad también que estas listas se van a filtrar a nuevos ingresos que vimos en la primera tanda que eran necesarios y que no teníamos en las listas, porque obviamente esta situación fue novedosa y cayó gente en necesidades y pasaron a estar en los sectores vulnerados, sectores de la población que de repente no lo estaban antes porque no eran sectores vulnerables. Por ejemplo, el sector de la cultura, que es realmente muchas veces el sector más olvidado y que en esta situación va a estar en situación compleja laboral por mucho tiempo. ¿Qué planes hay para la cultura en ese sentido? Bueno, en principio nosotros definimos un fondo de 10 millones de pesos para Montevideo, para que tengan un comparativo. El Ministerio de Educación y Cultura definió 5 millones de pesos para todo el país. Montevideo puso 10 millones solo para Montevideo. La idea es poder sostener mediante un llamado que se presentaron, por lo que me dijo el director de Cultura, Ramiro Payares, centenas de artistas, mantenerlos de alguna manera en actividad, obviamente con otros modelos y de otras formas. No va a ser lo mismo que poder estar en escena, pero sí que se sigan generando contenidos culturales. Nos preocupa también en un estado de confinamiento no solamente la actividad cultural en sí misma por el artista, sino para que a la población le llegue otro tipo de contenido que no sea simplemente
obviamente que se produce día a día. Estamos utilizando TV Ciudad, estamos pensando utilizar también el streaming a través de las redes de la Intendencia y, por ejemplo, se sostuvieron todos los contratos que teníamos con los artistas de la Semana Criolla. No se bajaron, no se hizo la Semana Criolla, pero se mantuvieron y se van a ir pasando en el año a través de alguna otra plataforma, ¿no? ¿Este fondo entonces cómo va a funcionar? ¿Son proyectos audiovisuales, teatro filmado? ¿Cómo? Sí, cualquiera sea. En realidad se pueden hacer, se presentaron en realidad, porque ya se presentaron todos diversos proyectos que se van a estar seleccionando en los próximos días. Con respecto a otras medidas que han tenido que aplicar por el coronavirus, una de las últimas horas que se dio a conocer fue la prohibición de utilizar hamacas, bueno, y equipamiento saludable que hay en muchos puntos libres de la ciudad, ¿no? Áreas verdes de la ciudad. ¿Cómo se controla eso? Sí, acá lo primero que hay que aclarar es que no hay unanimidades en el tema, que incluso desde el punto de vista científico y técnico hay algún ruido en esta situación. De hecho, el equipo técnico que nominó el Gobierno Nacional, específicamente Radí, le solicitó, por ejemplo, a Nopich hace pocos días que abriéramos el botánico y que permanecieran los juegos saludables a disposición de la gente, porque él entendía que era necesario que las personas tuvieran actividad física. La verdad es que como no está claro todavía si esto es beneficioso o no, o si los juegos y las hamacas y los juegos saludables y los toboganes pueden llegar a ser un punto de contagio, nosotros preferimos por ahora mantenerlos encintados y sin la utilización de niños, niñas y de la gente, pero los espacios públicos sí, estamos intentando abrirlos. Bueno, hace un par de semanas se abrieron las playas, no para uso de las playas, pero sí para que el espacio público fuera mayor. Si la gente va a salir a la calle, mejor que no esté agolpada. Ese es el criterio, que haya más espacio, por ejemplo, para salir a caminar. Y porque si la gente va a empezar a salir a la calle, que haya mayor distancia física, ¿no? entre las personas, con todo lo que eso implica. Obviamente igual las playas están inhabilitadas desde el 18 de marzo en todo el país, en Montevideo específicamente. Abrimos el botánico en las próximas semanas, en los próximos días, perdón, justamente a pedido de este equipo técnico y vamos monitoreando día a día. La verdad es que todas las ciudades y los países han tomado definiciones, en algunos casos hasta contradictorias. El caso, por ejemplo, de Alemania y de Dinamarca, que es bueno, con otras decisiones de parte del gobierno nacional, obviamente, pero en cuanto a los espacios públicos, por ejemplo, estos países aumentaron el uso del espacio público de forma considerable por parte de la población. Mantiene un confinamiento, pero sale al espacio público a caminar o a recorrer con distancia física. Vamos aprendiendo día a día, ¿no? ¿Va a haber multas? ¿Cómo se controla eso? Si alguien, no sé, viola el encintado, y en algunos lugares ya no hay. Yo ayer estuve por el Parque Valle y sí, hay niños usando las hamacas. La gente saca el encintado y lo utiliza. Acá, como todo, lo que tiene el exhorto y no la prohibición, como ha sido también este camino, es que deja en la responsabilidad ciudadana y de la gente mucha de la responsabilidad. Yo diría que en general los exhortos han servido, pero obviamente al no haber un carácter prohibitivo tampoco hay un carácter sancionatorio, ¿no? Igualmente en todas las plazas y los parques que tienen cuidaparques en el lugar, todo el mobiliario que se puede usar, bancos y demás, se va a desinfectar 3 veces al día, ¿no? Bien. Humberto tiene una pregunta por ahí. Sí, Cristian, a propósito de lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, la diferencia entre el exhorto y la prohibición. Hace pocos días atrás escuchaba atentamente declaraciones tuyas que te plegabas mucho más hacia la medida de la cuarentena general obligatoria. Pero además fuiste más allá de eso, no solamente criticando al gobierno por no haber tomado esa medida, sino por no haber realizado un plan de asistencia, ¿no? Es decir, se sabe que una cuarentena general obligatoria también genera problemas en aquellas personas que necesitan de su trabajo para subsistir todos los días. Por lo tanto, habilito un poco ese debate porque me pareció muy interesante el punto de vista, muy crítico, muy valiente, máxime tomando en cuenta que podríamos decir, pero los resultados del gobierno no han sido malos, y sin embargo hablaste de un estudio y hasta de cifras que manejaste con economistas de lo que podría llegar a salir esa asistencia. ¿Estás en la línea de que deberíamos estar en cuarentena general obligatoria? A ver, yo lo que planteé es que nosotros creímos en su momento, obviamente, como dije al inicio, no somos la autoridad sanitaria y nos adaptamos a lo que la autoridad sanitaria defina. La situación que estamos viendo desde la Intendencia es que las poblaciones y los colectivos más vulnerados han perdido la poca espalda que tenían, ¿no?
es muy fácil exhortar a quedarse en su casa a un funcionario público o a un trabajador de una empresa privada que le puede generar teletrabajo o a un docente que puede enseñar a través del Zoom, por decirlo, o otra plataforma. Pero hay que decirle a un feriante que se quede en su casa, ¿no? O a un trabajador que gana el peso día a día. Está todo bien con el exhorto, la responsabilidad, las campañas, las caras lindas puestas en la tele, decir quedémonos y cuidémonos, no, pero la persona tiene que comer, hay una familia atrás que tiene que alimentar. Entonces, cuando no hay, como hubo en otras ciudades o en otros países, una ayuda económica para que la persona se quede en la casa, esto dura lo que la espalda le dura a la persona, ¿tá? Que es muy diferente según las situaciones. Nosotros podemos, desde la Intendencia, ayudar con canastas, podemos pensar en los subsidios para desalojo durante 1 mes o 2 meses, pero tenemos los recursos que tenemos y evidentemente no somos el gobierno nacional. ¿Qué sucede ahora? Si los números siguen dando bien, perfecto. No hay dilema, saldremos, la curva baja, se mantiene, está bien. La cuestión que a nosotros nos preocupa ahora es que si el pico se va y se genera un pico exponencial en crecimiento de los infectados, la poca espalda que tenían algunas familias ya no la tienen. Entonces el costo económico pasa a ser muchísimo mayor que el que hubiese sido hace 1 mes y medio. Obviamente uno siempre espera que las estrategias funcionen. Lo que planteé en esa entrevista específicamente es que nuestro cálculo era que haber ayudado a 300.000 familias con 10, 15.000 pesos por mes salía algo así como 300 y algo de millones de dólares según los cálculos que hacían Juan Boelker y el equipo económico que habían manejado. Una renta básica, digamos. Una renta básica. Yo creo que hay cosas certidumbres y certezas que esta situación nos van a dejar a nivel mundial. Nosotros lo hablamos incluso a nivel de CGLU, que es la red de gobiernos locales, el otro día con Ada Colau y algunos otros alcaldes, es que primero nadie debería volver a hablar de la chique del Estado, eso está clarísimo. Los países que han salido mejor de esta crisis son los que tienen un Estado fuerte, los que tienen un sistema de salud público potente, los que no han mercantilizado sus servicios públicos, por un lado, que la política necesariamente tiene que encontrar respuestas a estas cosas. Vemos países que uno podría pensar que eran absolutamente liberales como Alemania, pero que sin embargo ha definido políticas de un nivel de apoyo del Estado a la gente impresionantes. Y bueno, la certeza de que el Estado tiene que estar allí permanentemente. Y, por ejemplo, la renta básica deberíamos empezar a estudiarla, más allá de lo teórico, ¿no? Creo que es momento de que este tipo de situaciones nos abran la cancha a estos debates que muchas veces no están, ¿no? ¿Cómo se evalúa este tema de la espalda desde el gobierno departamental? Que muchas veces, bueno, hay planes de apoyos a emprendedores, a personas para reciclar su trabajo. Sin embargo, ante la mínima crisis hay cero espalda para bancar unos días sin sustento, ¿no? Sí, tal cual. No se ha podido, digamos, tener ese sector de la población a un nivel mínimo como para tener cierto margen ante la dificultad. Sí, justamente en estos días, ayer nos reunimos también con el PIT-CNT, que evidentemente está preocupado también por esta situación laboral de los trabajadores más vulnerados. Nosotros estamos viendo, de hecho, con Desarrollo Económico tenemos reunión hoy a las 2 de la tarde para empezar a ver algunas medidas que podamos tomar. Obviamente que toda medida implica recursos y justamente estamos en un momento de recursos escasos o por lo menos de incertidumbre financiera en cuanto al flujo de caja también de la Intendencia. Eso es evidente, pero también es evidente que en este momento no es el déficit o el superávit o los números lo más importante. Obviamente que, como dijo en algún momento Tabaré Vázquez hace muchísimo tiempo, si hay que elegir entre hacer una calle y comprar leche, compraremos leche, ¿no? Eso no tiene que haber duda alguna. Pero sí vamos a ir definiendo algunas medidas para estos sectores que tú decís, que obviamente por más que uno le abra la cancha a que vuelvan, por ejemplo, el caso de la Feria Villa Biarritz o la Feria del Parque Rodó, ellos cumplieron rápidamente y dijeron no abrimos, pero aguantaron 2 o 3 semanas, hay un momento que tiene que abrir. Ahora, abren y hay gente que vaya a comprar, hay clientes, hay movimiento económico, o abren pero en realidad terminan teniendo mayores costos porque lo abren y en realidad gastaron nafta pero nadie fue a comprar nada. Entonces hay situaciones que a nosotros realmente nos preocupan y que creo que más allá de las definiciones que tome el gobierno nacional, debiéramos ir encontrando soluciones. ¿Qué instrumentos están pensando, si bien usted decía no hay nada definido?
No, y bueno, los que pueda tener la intendencia, los precios que se pagan de piso, ayuda alimentaria, exoneraciones, no sé, habrá que ver cuáles pueden ser esos instrumentos, pero de lo que esté, el compromiso ayer incluso se lo planteamos al PIT-CNT, lo que esté en la mano de la intendencia para colaborar, lo vamos a hacer siempre y cuando obviamente nos dé la espalda también, porque nosotros también tenemos alguna espalda determinada. ¿Qué pasa con los comercios que tuvieron que cerrar y que, bueno, también tienen que hacerle frente a obligaciones departamentales, tributos? Bueno, por ahora tiramos para adelante en este plan de alivio financiero, les decía, casi 40 millones de dólares que tienen que ver con tributos domiciliarios, contribuciones, patentes. La verdad es que no está previsto por ahora volver a extenderlo, porque también la Intendencia necesita que entre algún flujo de caja, eso está claro, pero obviamente que si la economía no empieza a funcionar, bueno, evaluaremos en el momento qué hacer. Por ahora se extendió el tiempo que se extendió. ¿No va a haber quitas o rebajas? No, lo que puede haber en alguna situación es que los convenios o la necesidad de refinanciación no tenga multas ni recargos, ¿no? Obviamente no bajar el precio neto. ¿Y cómo es el compromiso económico de la Intendencia en esta circunstancia? Bueno, el plan de alivio financiero, decís tú. No, usted decía la espalda que tiene la Intendencia también es limitada. Sí, Han es limitada. renunciado, por lo menos hasta cierto plazo, de ciertos ingresos y a su vez tienen un gasto mayor por esto. Sí, a ver, lo que pasa también es que el presupuesto ya está adjudicado, en muchos casos está en plena ejecución, digo, la gran mayoría de las obras. Estuvimos viendo el otro día si había alguna que podíamos parar o detener, pero en realidad está prácticamente todo adjudicado a esta altura de la gestión. Tengamos en cuenta que estábamos previendo en la semana que viene tener elecciones, en julio hacer el cambio de mandato, después generar el nuevo presupuesto quinquenal, o sea, también esto se da en una situación determinada. Si la Intendencia quisiera, por ejemplo, asumir deuda para poder hacer frente a algunas otras situaciones, eso también nos implicaría pagarla antes de terminar el mandato, es decir, pagarla antes de diciembre, lo cual es imposible, o si no, ir por la búsqueda de 21 votos en la Junta Departamental para extenderla a otros periodos, que me parece que no está dado el escenario político también para hacerlo. Por ahora, y porque tuvimos un trabajo financiero que ahora se ven los resultados, que nos dio cierta espalda de esta que hablábamos, si nosotros no hubiésemos tenido los superávits que tuvimos los años pasados, quizás estábamos en un momento de ahogo económico, como lamentablemente le pasa a otras intendencias que es de público conocimiento. Nosotros creo que lo vamos a pasar sin mayor sobresalto, vamos a tener seguramente algún puntito de déficit, pero nada grave, pero siempre y cuando mantengamos esta responsabilidad y los planes que podamos ejecutar para ayuda de las poblaciones más vulneradas estén en el margen que estamos pensando hoy. Si llegamos a tener que ejecutar más recursos, que no los descartamos porque la situación se complica más, bueno, allí sí la situación puede ser peor. En total en ayudas, ¿cuánto se calcula que se está...? Por ahora vamos alrededor de unos 60 millones de pesos, pero vamos a estar mínimo cercano a los 150 y de ahí para arriba. Tenemos que hablar de policlínicas. Reabren, ¿cómo se está trabajando eso? Habían cerrado, había también un reclamo de la sociedad, de los profesionales, de que faltaba ahí ese primer ámbito de interacción con la población. ¿Cómo se trabaja? Y si se trabaja en combinación con ACE, además. Sí, a ver, permanentemente las policlínicas son parte de la red de salud, del sistema de salud nacional. Trabajan, además hay médicos de ACE que trabajan en las policlínicas de la Intendencia, eso ha sido siempre así. Los días que estuvieron cerrados en realidad fueron jueves, viernes, sábado y domingo de la semana de turismo, están funcionando perfectamente al día de hoy y están siendo una de las primeras líneas de batalla también contra el coronavirus. Estamos estudiando también con el SMU y la UDELAR alguna especie de convenio para tener una red allí de testeos. Las policlínicas están siendo parte, digamos, y han estado siempre en contacto con las autoridades de salud pública. ¿Con las normas de prevención del COVID están funcionando con normalidad, digamos? Sí, sin ningún tipo de problema. Bien, ¿qué pasa con los boliches? Que de a poquito van abriendo, hubo una polémica. Me persiguen los boliches, me persiguen. Solucionado el tema de los ruidos molestos, hasta por ahí nomás. Bueno, ahora viene, muchos tuvieron que cerrar, algunos están empezando a abrir. Y, por ejemplo, concretamente este fin de semana, abren algunos que cambian de modalidad y eso generó una fuerte polémica. Sí, ahí evidentemente hubo un error de comunicación del local. Yo vi el local lo asumió en un comunicado. El afiche que puso evidentemente daba para la confusión.
Lo cierto es que desde el 13 de marzo, desde el día que definimos bajar el Montevideo Rock, para recordar aquella fue creo que la primera gran medida que tuvo el país en aquel momento, a 2 días con 40.000 entradas vendidas, también se suspendieron todos los espectáculos públicos. Hasta el día de hoy están suspendidos todos los espectáculos públicos en Montevideo y obviamente cualquier boliche bailable o discoteca no solamente no está previsto abrirse ahora, sino que seguramente sea de las últimas actividades que vuelvan a la normalidad. Lamentablemente para todos y todas quienes estén mirando, va a ser lo más complejo de volver. Por eso también hoy hacía referencia al ámbito de la cultura y a todo lo que mueve desde el punto de vista laboral y económico, toda esa área y ese sector económico que va a estar complicado y que va a haber que buscar soluciones mayores que las que están hasta ahora, ¿no? En el tema bares y boliches, ¿qué sí. controles se hacen y qué multas están previstas? Porque la distancia entre mesas, supongo que es una multa que no está prevista en el gesto municipal. No está prevista. En realidad, tengo que decir, porque corresponde, que se ha cumplido muy bien, no ha habido dificultades. Todas las dificultades que tuvimos durante todos los años anteriores para que siempre los locales, los restaurantes, los boliches se aprovechan de algún agujerito para hacer alguna actividad que no les corresponde, la verdad que han tenido un cumplimiento muy bueno de los exhortos de la Intendencia en ese sentido. De hecho, a los locales bailables se les ofreció reabrir en otro formato de bar, salvo recién ahora. Todos prefirieron mantener sus puertas cerradas hasta el día de hoy y los bares y restaurantes que están abiertos no han necesitado tampoco mucho exhorto más de la Intendencia en cuanto a la distancia física, porque lamentablemente también es cierto que no ha habido clientes que han sobrevivido hasta hoy como han podido a fuerza de deliveries y de llamados y de alguna mesa que ha ido, pero no mucho más que eso. En realidad son pocos los que permanecen abiertos y con poca clientela además. Cristian, me gustaría hacer hincapié, nobleza obliga, y en esto a Lorena y a mí nos comprenden las generales de la ley. Has hecho una mención al tema de la cultura. La cultura no solo se ha visto paralizada en el país, como muchos otros rubros, esto lo reconozco, pero con una gran diferencia para actores, músicos, bailarines, para la gente que tenía en ese teatro, en ese boliche, en ese espectáculo público donde realizaba su única actividad y su único ingreso. Y acá hablo de mis queridísimos amigos cantores de tangos, guitarristas, bandoneonistas, etcétera, 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 etcétera. La gente el 13 de marzo vio paralizada su actividad y todo lo que rodea a quienes trabajan para que esa actividad se lleve adelante. En el teatro todos sabemos, necesitamos del iluminador, del operador de audio, de los boleteros, del que acomoda, lo mismo en los espectáculos musicales. Y vemos que siempre que hablamos de la cultura pasa lo que acaba de suceder en la nota. Va a ser de las últimas cosas. ¿Cuántos llegarán? El cuándo llegará no lo tengo. ¿Cómo? No. Ni el cómo llegará tampoco. Lo que sí, la certeza absoluta de la preocupación desde el día 1 sobre esto. Por eso fue uno de los primeros fondos que definimos, el del Fondo de Cultura. Tampoco garantiza que esto sea una solución para todos y que vuelvo a hacer referencia a lo anterior. Hay algunas definiciones de política económica, de política laboral, que yo creo que van a tener que estar sobre la mesa necesariamente. Alguna renta básica, hay familias que las van a necesitar porque si no el agujero social que va a quedar para adelante va a ser muy grave, muy grave. Nosotros de la Intendencia tenemos el ámbito de competencia que tenemos y lo que podamos hacer, lo vamos a hacer. Eso no tengan duda. Sea poner algún fondo más, tratar de inventar formatos para que algún tipo de actividad vuelva, pero nunca va a abarcar a toda la población que estaba viviendo y que estaba subsistiendo de la cultura en los últimos años. Allí, más allá del reinvento, van a faltar definiciones de fondo. Ya tenemos que cerrar, pero quiero un mínimo comentario sobre los ómnibus. Creo que hay mucha confusión sobre si me tienen que dar el tapabocas, si tiene que haber alcohol en gel o no. Nos llegan denuncias todos los días. Me subí al COE tal cual, no sé qué, y no tenía alcohol en gel.
¿Qué debe esperar la población? ¿Qué debe exigir? ¿Y qué debe cumplir también? Bueno, primero que nada, la obligatoriedad del uso del barbijo, como bien se dice, o del tapabocas, dentro de las unidades de transporte. Creo que comentaron recién, nosotros hicimos estos últimos días un segundo o tercer inspección en diferentes puntos de la ciudad, que el 99% bien de los trabajadores lo estaba cumpliendo, la población subió del 53 al 78, todavía hay cierto sector que no lo está cumpliendo. Hay que recordar que no necesariamente tiene que ser un tapabocas formal, puede ser, es cubrirse la cara, digo, para que las personas entiendan que puede ser un pedazo de tela, puede ser una bufanda, puede ser un trapo, o sea que lo que importante es tener la boca y la nariz tapada mientras está en la unidad de transporte. Se hizo un convenio y de hecho se estuvo repartiendo tapabocas en algunas terminales, en la terminal Beloni específicamente, en la terminal del Cerro. Las unidades de transporte iban a intentar tener siempre, obviamente puede ser que en algunos casos no tengan sobre el colectivo. Acá volver a exhortar a la población que intente subir y que la responsabilidad ciudadana esté presente, y alcohol en gel sí debiera haber en todas las unidades. ¿Qué pasa con la ocupación de las unidades? Como ha habido menos frecuencias, todavía no es normal la cantidad de servicios, se han dado ciertas acumulaciones, sé que hay un monitoreo, y en ese sentido, ¿se está coordinando con Canelones, que bueno, el tráfico de ómnibus es permanente? Sí, allí obviamente la órbita está en el Ministerio de Transporte, que estamos viendo varios temas. Uno es otro mucho más complejo, es el tema de la subsistencia del sistema general de transporte, sobre todo el transporte colectivo, que veníamos bien después de 10 años de pérdida de boletos, hacía 1 año y medio que veníamos aumentando, y que obviamente estos 2 meses con prácticamente el 80% de boletos perdidos le genera un golpe durísimo al sistema de transporte. Tenemos que ver eso cómo se va a terminar de solucionar, porque son cientos de millones de pesos de forma permanente. Eso lo estamos monitoreando en el Ministerio de Transporte también. Y en cuanto a la capacidad, por ahora, salvo en horarios picos, no hay dificultades, más bien pasean bastante vacíos, y justamente esta es la dificultad de la venta de boletos. Pero quizás tengamos que tomar alguna medida más para el distanciamiento físico dentro de los ómnibus si vuelve toda la economía, que por ahora no está pasando, ¿no? ¿Va a subir el boleto? No, nuestro compromiso, bueno, obviamente que este escenario es muy diferente al que previmos en diciembre, cuando nos comprometimos a que todo el año no subiera, pero por ahora no está arriba de la mesa. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces este diálogo con el intendente de Montevideo, Cristian Di Candia.